Millonario sorprendido por la revelación de un mendigo negro que oculta un secreto. Alejandro vivía rodeado de todo lo que el dinero podía comprar. Una mansión gigante en el corazón de la ciudad. Autos que brillaban como espejos y un mundo de lujos que para muchos serían un sueño imposible. Pero la soledad, esa compañera invisible, lo envolvía cada noche con la misma intensidad que su suntuoso traje de seda. Su alma tenía un vacío oscuro, algo que ni todo el oro ni los aplausos podían llenar. Esa noche, la ciudad rugía en 1000 colores y ruidos. Las luces de neón parpadeaban, el claxon de los autos sonaba insistente, y en la calle, los pasos de Alejandro resonaban pesados, como marcando el ritmo de una historia que estaba a punto de cambiar. Caminaba solo, con la mirada perdida en el asfalto, como si buscara respuestas en cada grieta. De repente, en una esquina oscura, lo vio. Un hombre, encorvado, su piel oscura contrastaba con el brillo de la urbe y sus ojos negros ardiente. ¿Qué secretos? Miró a Samuel con desconfianza, con un miedo que lo revolvía por dentro. ¿De qué hablas?, preguntó Alejandro, tratando de mantener la voz firme, pero el nudo en la garganta lo traicionaba. Samuel solo sonrió, una sonrisa siniestra, profunda, como si guardara el peso de 1000 historias. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, dijo mientras sus ojos brillaban con un desafío silencioso. Sin poder resistir el impulso, Alejandro comenzó a seguirlo. Samuel parecía flotar entre la gente, esquivando luces y sombras, adentrándose en callejones y rincones de la ciudad que Alejandro había jurado no pisar. En ese mundo sucio y caótico, las caras eran duras, los secretos más afilados que cuchillas, y ahí, entre el ruido y el humo, comenzaron a emerger las sombras del pasado. Traiciones familiares que corrían por sus venas, miedos aterradores a perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Mientras Alejandro luchaba contra sus fantasmas y la intriga que, cada encuentro, era una batalla de miradas y silencios, de acercamientos y distancias. Una tensión eléctrica que parecía cortar el aire y crujir entre ellos. ¿Quién cazaba a quién? ¿Era Alejandro la presa o el cazador? La línea se desdibujaba y el peligro crecía. Al final, Alejandro se encontró frente a un edificio viejo, de paredes gastadas, donde se rumoreaba que reposaba la clave que quería olvidar. La luz parpadeaba lenta, suave, como una advertencia urgente que vibraba en el silencio pesado de la noche. Algo le susurraba que, una vez que cruzara esa puerta, la verdad no tendría retorno. El corazón le latía desbocado. La duda lo consumía. ¿Estaba listo para enfrentar lo que había enterrado durante años? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El corazón de Alejandro latía desbocado. Se quedó parado frente a esa puerta de madera desgastada. La luz parpadeante parecía burlarse de él. ¿Qué había dentro?
Era el secreto que había enterrado tan profundo que ya ni él recordaba cómo se sentía. La respiración le costaba y un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Justo cuando estaba por dar el primer paso, un grito desgarrador rompió la noche. Un eco que retumbó en cada rincón. Fue metálico, crudo y parecía venir de la calle. Alejandro dio un salto, instintivamente mirando hacia atrás. Samuel no estaba, había desaparecido. El mendigo que había cruzado su camino, el hombre que le había susurrado verdades inquietantes, se había esfumado en la multitud. Y en su lugar, una sombra se acercaba entre la niebla de la calle. Una figura tambaleándose, gritando: ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Era una mujer con el rostro demacrado. Sus ojos desbordaban pánico. El brillo de un cuchillo reflejaba las luces de neón a su alrededor. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sin pensarlo, corrió hacia ella. Quería hacer algo. Quería protegerla. Pero cuando llegó, el caos ya había estallado. Un hombre robusto, con una máscara tapando su rostro, salió disparado de una esquina, empujando a la mujer. Ella cayó al suelo y un alarido escalofriante le heló la sangre a Alejandro. ¿Qué demonios está pasando?, gritó sin pensar. La escena era un laberinto de luces y sombras, y todo se sentía de golpe. El agresor se volvió hacia él, y en su mirada encontró una ferocidad aterradora. ¡Aléjate!, le gritó el hombre, levantando el cuchillo. Pero antes de que Alejandro pudiera reaccionar, un chispazo de luz cortó la noche. Un disparo. El eco del balazo resonó como un trueno. El atacante cayó al suelo. El cuchillo fue a dar a un lado, y el aire se volvió espeso, casi impenetrable. Alejandro miró a su alrededor, aturdido. La mujer seguía gritando, pero el hombre de la máscara no se movía. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar?, murmuró, sin entender. En ese momento, alguien más apareció. Un policía delgado con voz firme que ya había acorralado la situación. ¡Manos arriba! ¡No se muevan! Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. La mujer, aún en el suelo, lo miraba con ojos suplicantes. ¡Ayúdame! Él estaba a punto de... Y entonces, como un rayo, una revelación impactante cambiaba todo. La mujer giró su cabeza. Su rostro se iluminó con un brillo reconocible por un segundo. Alejandro se congeló. No era cualquier mujer. Era Laura, su exnovia, la que había desaparecido años atrás, la razón de su soledad y de todas esas noches interminables. ¿Cómo podía estar allí? La confusión se adueñó de él, y en un instante todo cambió. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Por qué estaba en esa situación? ¿Qué había pasado en su vida? La tensión en el aire se hizo tangible. La policía rodeaba el lugar mientras la multitud comenzaba a murmurar, los rostros llenos de asombro. Alejandro se sintió atrapado, como si un nuevo juego estuviera en marcha. La verdad de Samuel palpitaba en su pecho, pero ahora había una nueva verdad que enfrentar. Una verdad que abría puertas que él pensaba cerradas. Laura lo miraba, suplicante. «Tienes que creerme. Hay más en juego de lo que imaginas». Antes de que pudiera reaccionar, el ruido de sirenas llenó el aire. La noche estaba lejos de terminar, y el destino que había intentado evitar ahora lo alcanzaba. ¿Qué secretos había detrás de la desaparición de Laura? ¿Qué conexión tenía eso con su encuentro con Samuel? La noche se oscurecía más, y el desenlace se sentía más cercano.
Pero aún quedaba una pregunta en el aire. ¿Estaba Alejandro listo para la verdad que lo esperaba? ¿O el precio sería demasiado alto? El alboroto era abrumador. Las sirenas ululaban alrededor de Alejandro mientras la multitud se amontonaba. Cada persona con ojos desorbitados que miraban en la dirección de la pelea reciente. Laura lo miraba, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y desesperación. Todo en su rostro le decía que algo trágico había sucedido. «Tú estás vivo», murmuró Alejandro, todavía atónito. La realidad lo golpeó con fuerza. Laura, su primer amor, la mujer que había creído perdida para siempre, estaba ahí. Pero algo se encendía en su interior, un impulso de protección que superaba el asombro. «¿Qué te pasó? ¿Por qué?» «Escucha», dijo ella, interrumpiéndolo, agitada. «No tenemos tiempo. Él viene». «¿Él?» Su voz se cortó mientras un grupo de policías rodeaban la escena, gritando órdenes confusas. El caos bailaba en el aire, pero Alejandro solo podía ver a Laura, su mirada suplicante. De repente, un movimiento brusco a su lado hizo que Alejandro girara la cabeza. Un hombre, robusto y conocido, emergió de la niebla espesa. Su rostro todavía cubierto por la máscara que había visto al principio de la pelea. Sin embargo, no era un desconocido, era Víctor, su hermano. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. ¿Qué hacía aquí? «Alejandro, baja esa mano», ordenó Víctor, con voz firme mientras se acercaba. Tenía una pistola, y su mirada era de pura determinación. La confusión aumentaba. «No puedes, hermano. No puedes ayudarla». Las palabras hicieron eco en su mente. Laura se revolvió aterrorizada. «¿Sabes quién es?» «Él sabe». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué? ¿Sabes algo de ella? ¿Qué le pasó en estos años? ¿Por qué estaba en peligro?» «Cállate. No hay tiempo para eso». Víctor apuntaba a Laura, su voz temblando de rabia. «Ella no es quien tú crees». Fue como un rayo en un cielo despejado. «¿Qué quieres decir con eso?» La mente de Alejandro giraba, intentando encajar las piezas. Laura había desaparecido, y su hermano aparecía en una escena de violencia con un secreto desgarrador. El miedo lo envolvió. Laura le habló rápidamente. «Es un engaño, Alejandro. Él ha estado detrás de todo». «No sé cómo, pero tú eres parte de esto. Tú no lo sabes, pero...» Un disparo resonó en el aire. Todo pasó en un instante. 2 cuerpos cayeron al suelo. Uno fue Laura, el otro, Víctor. El estruendo de las balas rompió el aire, muy seguido de un grito desgarrador que parecía provenir del mismo Alejandro. Se lanzó hacia adelante, su corazón que latía desbocado. Todo el mundo a su alrededor se desvaneció. «¡No! ¡Laura!» La voz de Alejandro fue un eco de dolor mientras se caía de rodillas. La verdad y la traición lo estaban consumiendo. Laura estaba herida. Un charco de sangre se expandía alrededor de ella. «¿Por qué, Víctor? ¿Por qué hiciste esto?», gritó Alejandro, temblando de rabia. El rostro de su hermano reflejaba un miedo incontrolable, una mezcla de odio y arrepentimiento, como si hubiera tomado una decisión que lo perseguiría por siempre. La respiración de Laura se volvía más ligera. Sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. «Alejandro, hay cosas más grandes en juego. Eli, tú no sabes». «Eli, ¿quién es Eli?», aulló Alejandro, sacudiéndola suavemente, mientras la multitud murmuraba y se dispersaba. El caos en torno a ellos creciendo. Ella sonrió débilmente, y en sus ojos había tristeza. «Una despedida. La verdad te hará libre, pero también te destruirá», murmuró, mientras la vida se desvanecía de su rostro. Alejandro sintió el mundo desmoronarse. ¿Qué demonios estaba pasando? Todo
se llenó de confusión. Las palabras de Laura lo atormentaban. Había un secreto aún más oscuro, algún misterio que había pegado a su familia con cadenas que nunca había visto. La mirada de Víctor se tornó sombría. Alejandro, no sabemos quién, pero todos estamos en peligro. La verdad puede terminar con nosotros. La noche no había terminado y un nuevo terror latía en el aire. ¿Quién era realmente Laura? ¿Qué pasaría si lo que le había revelado se convirtiera en su peor pesadilla? En su mano, la pistola de su hermano caía al suelo, mientras Alejandro se estremecía, la rabia y el dolor colisionando. El eco de lo que había sucedido se quedaba dando vueltas en su mente. La verdad tenía un precio, y tal vez lo que había creído saber lo llevaría al borde del abismo. El alboroto era abrumador. Las sirenas ululaban a su alrededor, mientras la multitud se amontonaba. Alejandro sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. La visión de Laura, herida y desplomada, brillaba en su mente como un haz de luz intermitente. ¡Laura!, gritó, pero su voz se ahogó entre el ruido y el caos. La mirada aterrorizada de Laura lo atravesó. ¡Alejandro! ¡No! La urgencia en su voz era un rayo que lo golpeaba. Pero antes de que pudiera entender, un grupo de policías rodeó la escena. Su hermano, Víctor, estaba en un lado, la pistola todavía en su mano, pero su mirada retorcida estaba fija en Alejandro. Detrás de ellos, un oscuro vehículo policial se detuvo, y de él salió un hombre alto, con una chaqueta negra y un brillo amenazante en los ojos. Era Carlos, el líder de una pandilla que había estado persiguiendo a Laura durante años. ¡Aléjate de ella!, clamó con un gesto de la mano que desató un torrente de tensión. Nadie se movió, como si el aire se hubiera congelado. Y todos esperaban a ver qué pasaría. Las palabras flotaban entre ellos, llenas de miedo y resignación. «Ella ha estado hablando demasiado», dijo Carlos. «No es tu novia, Alejandro. Nunca lo fue». Esas palabras le atravesaron el corazón como dagas. El mundo que había creído conocer se desmoronaba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, sintiendo que el nudo en su garganta se volvía aún más poderoso. «Laura es mía. Siempre lo ha sido». Él no podía aceptar lo que Carlos decía. Ella lo miraba con desesperación, como si quisiera explicarle algo crucial. «No es como crees. Tú no sabes quién es realmente», continuó Carlos, acercándose un paso. «Laura ha estado en el centro de esta guerra. Ella es parte de un juego que te arrastrará si no te apartas». Un escalofrío le recorrió la espalda. «Eso no es cierto», gritó Alejandro, pero el eco de la voz de Carlos resonaba en su cabeza. Laura se movió, tratando de levantarse, pero un grito de dolor escapó de sus labios. «Alejandro, escúchame», insistió, cada palabra un intento por romper las cadenas de incertidumbre. «Aléjate de ella», ordenó Víctor, apuntando la pistola hacia Carlos. Pero a Alejandro no le importaba la rabia de su hermano. Su corazón latía rápido y desenfrenado. «¿Quién eres, Laura? ¿Qué has ocultado?», cuestionó, la traición cortándole como un cuchillo. «Tú no lo entiendes. Te lo juro, Alejandro, hay cosas más grandes aquí», soltó, con lágrimas asomando en sus ojos. Pero justo en ese instante, Carlos sonrió de forma calculada. «Escucha, Alejandro. La verdad es que Laura tiene más aliados de los que piensas. Y entre ellos, ¿adivina quién más está de este lado?». A medida que Carlos hablaba, una figura emergió de la oscuridad detrás de él. Era Eloísa, la madre de Alejandro. «¿Mamá?», exclamó Alejandro, sintiendo cómo las piezas se deslizaban fuera de su control. Eloísa se acercó despacio. Su mirada era una mezcla de tristeza y determinación. «Lo siento, hijo», dijo, su voz apenas un susurro. «Laura y yo hemos estado trabajando juntas. No sabía cómo decírtelo». La revelación lo golpeó como un tsunami. «No,
No puede ser, murmuró Alejandro, mirando a Laura, a su madre, a Víctor. ¿Ustedes han estado en esto todo el tiempo? La confusión nubló su mente. La sonrisa de Carlos se amplió. ¿Ves? El juego que ignoras es más profundo, Alejandro. Y tú eres el único que no tiene idea de lo que realmente está en juego. Sintiéndose atrapado, Alejandro se sintió deslizándose hacia el abismo. Un roce helado recorría su piel, no solo por el horror de lo descubierto, sino también por el miedo a lo que vendría. La habitación giró a su alrededor, mientras el sentido de traición se consolidaba en su estómago. ¡Quédate atrás todos!, gritó Víctor, cerrando la distancia, pero ya era demasiado tarde. La balacera estalló como un relámpago en la tormenta. Alex comenzó a moverse, decidido a proteger a Laura, cuando en medio del caos, un disparo resonó nuevamente, no de la pistola de Víctor, sino de un lugar desconocido, y en un instante todo se detuvo. La mirada de Laura se apagó. Sus ojos encontraron los de Alejandro en un silencio ahora ensordecedor. El tiempo se detuvo, y con él lo que creía saber sobre su vida. ¿Quién era realmente Laura? ¿Y qué demonios había desatado con esta verdad oscura? Las sombras se cernían, presagiando lo inevitable. La noche aún tenía secretos que revelar. Y el euro de redención parecía un anhelo distante en un laberinto de engaños y tristes. El eco del disparo resonó en el aire, y el mundo pareció detenerse. Alejandro se quedó paralizado. Una mezcla de horror y confusión desdibujaba su perspectiva. La mirada de Laura, que había brillado con vida, se nubló como si una sombra la hubiera tragado. ¡Laura!, gritó, su voz desgarrada y llena de desesperación. Se lanzó hacia ella. Pero el tiempo se estiraba. Todo parecía moverse en cámara lenta. Víctor retrocedió, su rostro contorsionado en una mezcla de enojo y miedo. Carlos sonrió, una sonrisa cruel, como si disfrutara el espectáculo. La multitud se arremolinaba. Murmullos de incredulidad estallaban entre los presentes. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, reflejando el caos de esa noche oscura. ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué?, preguntó Alejandro, agarrando la mano de Laura. La sangre empezaba a empapar su ropa. Un charco oscuro se formaba bajo su cuerpo. «Eso no puede estar pasando». «Esto, aléjate de ella», gritó Víctor, su voz retumbando con una urgencia desgarradora. Pero era demasiado tarde. La vida de Laura se desvanecía lentamente. Sus ojos se encontraron por un momento, y en ellos había una tristeza profunda, una confesión que no estaba lista para hacer. «Alejandro», susurró, su aliento era un hilo frágil. «No soy quien crees». El pecho de Alejandro se hundió ante la revelación, y su mundo se tambaleó sobre una línea precaria. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba, colmando el aire con preguntas que parecían aplastarlo. De repente la tensión fue cortada por un grito. Una figura conocida se deslizó entre la multitud. Su presencia imponente desbordaba miedo. Era Mario, un antiguo amigo de la infancia, y su rostro estaba pálido, como si la oscuridad lo hubiera consumido. «Alejandro, detente», apuntando con una denuncia en sus ojos que tenía el peso de 1000 verdades. «¿Qué sabes tú de esto, Mario?». La voz de Alejandro era un rugido, una mezcla de impotencia y angustia. Pero Mario sabía algo más, algo que cambiaría todo. Laura no es la única que ha estado oculta. La razón detrás de su secuestro es más grande de lo que imaginas. Mientras la multitud murmuraba incrédula, Mario se acercó. Sus palabras resonaban como un eco ominoso. Tu madre y Laura no solo son aliadas,
tienen la misma sangre corriendo por sus venas. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Qué estás diciendo? La conexión empezó a entrelazarse en su mente como si cada palabra de Mario desnudara un misterio oculto. Laura es tu hermana, Alejandro. Ella es parte de la familia que nunca conociste. Las palabras de Mario impactaron como un relámpago rompiendo el suelo bajo sus pies. La multitud, que hasta entonces había sido un mar de curiosidad y miedo, quedó en un silencio sepulcral. Laura, con una mirada llena de desesperación, intentó aclarar. «No es cierto. Alejandro, yo realmente no». Pero su voz se desvaneció. El aliento le falló cuando el peso de la verdad la aplastó. Mientras Alejandro absorbía la cruda revelación, Víctor se hizo un paso al frente, apuntando a Mario. «¿Por qué sabes eso? ¿Quién te envió?» «Me envió Laura antes de que tomaran a su madre», respondió él, su voz más firme ahora. «Ella fue quien te buscó esa noche. Por eso todo fue un plan». La sombra de traición se extendió por el rostro de su hermano. «Eres un traidor. Siempre lo has sido». El caos estalló. Alejandro, con la mirada perdida en el vacío, sintió que todo su mundo se desmoronaba. La verdad, tan devastadora, vibraba en cada fibra de su ser. La confusión lo atrapaba, y de repente un grito desgarrador cortó el aire. Era Laura, que al borde de la inconsciencia pronunció un nombre en un susurro. «Eli». Una oleada de terror llenó el espacio, como si el nombre activara una puerta oculta. «¿Quién es Eli?». La pregunta salía de un lugar profundo, un eco que nadie había querido escuchar. En un instante todo cambió. La mirada de Laura se apagó completamente mientras murmuraba: «Ella es la razón, el sacrificio». En ese momento, un grupo de hombres enmascarados emergió de entre las sombras, armados y decididos. «¡No se muevan!», gritaron, sus voces firmes como acero, interrumpiendo la escena. La situación se volvió explosiva. Alejandro apenas podía procesar el caos que se desplegaba a su alrededor. Los seres desconocidos apuntando, llenándolo de pánico y confusión. «Laura», gritó, extendiendo la mano hacia ella, pero solo pudo ver cómo caía en la oscuridad mientras la niebla se cerraba a su alrededor. El tiempo se detuvo de nuevo. La verdad y el peligro se entrelazaban en su mente. Todo lo que había creído hasta ese momento se transformaba en polvo volador. «¡No os lo llevaréis!», aulló, mientras algo en su interior estalló, el deseo de proteger lo que quedaba de su vida, superando por fin ese nudo mortal en su garganta. Las sirenas resonaban a lo lejos, pero lo que debía ser una posible salvación se sentía como el ocaso de su humanidad. La noche aún ocultaba más secretos, y en los ojos de sus atacantes, Alejandro vio la promesa de más dolor. Se estrelló contra el embrollo, pero él no sabía qué sería peor: perder a Laura o descubrir la verdad detrás de Eli, y cómo todo los conectaba en un juego de sombras que lo había arrastrado hasta allí. El horror se palpaba, y el desenlace estaba cada vez más cercano, un abismo acechante que lo obligaba a elegir su camino. Pero esa elección le temblaba en la mano, y Alejandro sabía que nadie saldría ileso de esta noche. El eco del disparo resonaba en la noche, y el silencio que siguió era abrumador. Todos estaban paralizados: la multitud, la policía, incluso los hombres enmascarados. La sangre de Laura empapaba a él. «No, no te vayas», sollozó, mientras sus manos temblaban. Un silencio tenso envolvía el lugar. Las sirenas aún resonaban, pero parecían lejanas. La mirada de Carlos era un cuchillo en su corazón. Todo lo que había creído hasta entonces se esfumaba. «No me dejes, por favor», susurró.
el nudo en su garganta creciente, como una bomba a punto de estallar. Laura forzó una sonrisa débil. Alejandro, hay cosas que no sabes. Eli. Su voz se ahogó. Alejandro la miró. Todo en él estaba hecho añicos. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia su hermano, Víctor, que temblaba, aún con la pistola en mano. ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste? Pero entonces un ruido inesperado rompió el caos. Un crujido sordo, como si el suelo se estuviera desgajando, resonó, y una sombra se alzó entre la multitud. Antes de que pudiera asimilarlo, un destello de luz iluminó el rincón de la calle, revelando una figura que emergía del humo. Era un hombre de cabello desaliñado, con un abrigo raído y una mirada intensamente familiar. ¡No, no, no!, gritó Alejandro, su corazón disparándose. Era Samuel, el mendigo que lo había perseguido esa noche en sus pensamientos. ¡No! ¿Qué haces aquí? Alejandro, dijo Samuel, su voz temblorosa pero decidida. Escucha, no es lo que piensas. Todo esto es un juego que tú no comprendes. La multitud murmuraba, su confusión creciendo. La atención se centró en el mendigo, desdibujando la línea entre amigo y enemigo. ¿Qué quieres decir? Alejandro suplicó, la mente en un caos total. Laura no es quien dices que es. Tú eres parte de algo más grande, algo que ella nunca te dijo. Samuel empezó a avanzar, pero las miradas eran hostiles y los hombres enmascarados se tensaron, listos para actuar. ¡Cállate!, le gritó Víctor, apuntando su arma hacia él. ¡Es un loco! Pero el mendigo no se detuvo. ¡Escucha! ¡Todos! Laura no solo está involucrada, ella es la clave. Eli es su madre. Ellas son gemelas. El mundo se detuvo. Un estremecimiento recorrió a Alejandro. ¿Qué? No. Todo se desmoronaba a su alrededor. Laura, su amor, era parte de un secreto aún más oscuro, un plan en el que él ni siquiera era un jugador, sino un peón. El grito de Laura entre sus brazos resonó en su cabeza, y todo se sintió como si fuera un sueño aterrador. ¿Por qué?, preguntó Alejandro, su voz quebrándose. ¿Por qué no me dijiste nada? Estaba protegiéndote, musitó Laura, sus ojos llenos de lágrimas, su debilidad palpable. Todo esto es más grande de lo que puede imaginar. De pronto, el sonido de una explosión sacudió el ambiente. En un instante, un coche negro se detuvo abruptamente, y hombres armados descendieron, disparando al aire, creando pánico. La multitud comenzó a dispersarse. Gritaciones y llantos llenaron la noche. Alejandro se arrastró hacia Laura, pero el caos lo envolvía. El horizonte se llenaba de sombras y confusión. ¡Escóndete!, le gritó a su hermano, pero todo se descontrolaba. En medio del griterío, Laura miró a Samuel, su mirada desesperada. ¿Qué has hecho? Y entonces, en un momento tan repentino que pareció un sueño, Samuel se desvaneció en la misma oscuridad de la que había venido. Murmullos escandalizados surgieron de la multitud. ¡Es un traidor! No podemos dejarlo huir, dijeron algunos. El rugido de la violencia llenaba la escena. Alejandro sentía que el suelo se movía bajo sus pies, arrastrándolo hacia un abismo del cual no había regreso. Tenía que proteger a Laura. Su vida dependía de ello. Pero había demasiadas preguntas, demasiadas verdades y traiciones encadenadas que lo dejaban temblando. ¡Alejandro!, clamó Laura, extendiendo su mano mientras su vida se apagaba. Todo se sentía irreal. ¿Qué haría? ¿Escapar o enfrentar esta pesadilla? En un giro horrendo,
sintió que estaba a punto de perder no solo a Laura, sino a la única vida que había conocido. Y esa revelación, ese cambio devastador, lo dejó al borde del abismo, sin saber si el siguiente paso sería el último o el comienzo de un camino aún más oscuro. La realidad golpeó a Alejandro con una fuerza devastadora. Laura yacía en el suelo, su vida desvaneciéndose rápidamente. Pero el eco de las palabras de Samuel retumbaba en su mente. Laura no solo está involucrada, ella es la clave. Aquella declaración lo atrapaba en un torbellino de confusión. ¿Cómo podía ser? Las sombras de la noche se cernían pesadas sobre ellos, y el caos estallaba a su alrededor. Los gritos resquebrajaban el aire. Las sirenas zumbaban con una urgencia desmedida. Alejandro se sentía impotente, atrapado entre el dolor de Laura y la revelación desgarradora que apenas comenzaba a comprender. «No, no, no», murmuró, sintiendo que todo a su alrededor se perdía. «Alejandro, escúchame», suplicó Laura, su voz haciendo un esfuerzo por salir de sus labios cubiertos de sangre. «No debes creer en lo que dicen. Hay cosas que están más allá de nuestra comprensión». De repente, un grito cortó la noche como un cuchillo. Samuel había reaparecido, manifestándose entre la multitud, cubierto de sangre y sudor, como si acaba de salir de una batalla épica. «¡No! ¡Detente!», exclamó, pero su voz fue ahogada por el caos que lo rodeaba. Los hombres enmascarados se agazaparon, listos para disparar, pero algo más inquietante sucedió. Un trueno resonó en el cielo, seguido de una racha de luz. Un destello brillante iluminó el área, y para el shock de todos, un estruendo ensordecedor sacudió la noche. Un coche deportivo negro se precipitó en la escena, las luces cegadoras encandilando a todos por un momento. La puerta se abrió de golpe, y un hombre alto y elegante salió, con un aire de autoridad que paralizó a cada persona en el lugar. Era un desconocido, pero a la vez Alejandro sintió que lo conocía. El desconocido caminó directo hacia ellos, ignorando el caos. «Todos tranquilícense, soy el agente a cargo», gritó, y su voz resonó como un trueno. «La situación está bajo control». La multitud se dividió, murmurando, pero no comprendían la magnitud del enfrentamiento que se desarrollaba. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó un policía, su voz llena de ansiedad mientras el ruido comenzaba a disiparse. «Es más complejo de lo que parece», dijo el agente, colocándose frente a Laura. «Laura, mi chica, has estado atrapada en un juego que no comprendes. Me alegra saber que aún tienes vida». Alejandro sintió que el suelo se movía. «¿Qué está haciendo?», preguntó, sintiendo que el enfado y el miedo lo consumían. «¿Quién eres tú?». «Soy Lucas», respondió el hombre con una sonrisa helada, dejando caer una bomba que dejó a todos pasmados. El hermano de Laura. La revelación fue un puñetazo directo al corazón. ¿Qué? Alejandro no podía procesar lo que escuchaba. Laura tenía un hermano. Tenía que ser una broma. ¿Por qué jamás había escuchado de él? «Eli, es importante. Todo se reduce a esto», continuó Lucas, ignorando la incredulidad de Alejandro. «No has visto el cuadro completo. Laura no es quien dices que es. Es parte de una familia secreta que controla todo esto. Su madre es parte de un legado que sigue vivo». La mente de Alejandro giró. La revelación paralizó la escena. «¡Basta!», exclamó Laura, luchando por mantenerse consciente. «Lucas, no puedes». Pero él la ignoró. «Nadie puede conocer la verdad. Se han cometido errores. No sé si puede haber un retorno». La luz del auto iluminó aún más el ambiente, pero la tensión se había disparado. La multitud murmuraba. Los murmullos eran ecos de incredulidad. La mente de Alejandro se nublaba y el dolor en su pecho crecía,
empujándolo hacia el abismo. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Alejandro gritó, el dolor desgarrándole la voz. ¿Por qué mamá nunca nos habló de ti? El cuerpo de Laura se desplomaba y su luz se apagaba despacio. Una risa oscura salió de Lucas. ¿Por qué esta familia nunca ha sido segura? Y tú deberías haberte mantenido alejado. ¡Hoy! El caos renacía, gritos surgiendo entre la multitud. Y mientras la noche se llenaba de sombras, el eco de las decisiones se deslizaba a través del aire, dejando atrás una cadena de secretos devastadores. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Una verdad se alzaba entre la niebla. Todo se sentía lejano. ¿Qué voy a hacer? Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Tienes que salvarla, Lucas. Ella es tu hermana. El rostro de Lucas se endureció en una mueca de desafío. No puedo. Es demasiado tarde para eso, dijo, pero sus palabras se perdieron entre el rugido de la noche, y en un giro inesperado, el coche negro comenzó a moverse, buscando escapar de la escena, mientras Alejandro gritaba en pánico. ¡Laura! Su voz resonaba en el vacío, pero la noche ocultaba más misterios. El desenlace aún no había terminado. La vida de Laura pendía de un hilo en un juego que nunca eligió jugar. Una historia tejida en secretos y traiciones separaba a quienes amaba, y cada decisión lo lanzaba más profundo en la oscuridad. ¿Podría salvarla antes de que quedara atrapada para siempre? La realidad golpeó a Alejandro con una fuerza devastadora. Laura yacía en el suelo, su vida desvaneciéndose rápidamente, pero el eco de las palabras de Samuel retumbaba en su mente. Laura no solo está involucrada, ella es la clave. Aquella declaración lo atrapaba en un torbellino de confusión. ¿Cómo podía ser? Las sombras de la noche se cernían pesadas sobre ellos, y el caos estallaba a su alrededor. Los gritos resquebrajaban el aire. Las sirenas zumbaban con una urgencia desmedida. Alejandro se sentía impotente, atrapado entre el dolor de Laura y la revelación desgarradora que apenas comenzaba a comprender. «¡No, no, no!», murmuró, sintiendo que todo a su alrededor se perdía. «Alejandro, escúchame», suplicó Laura, su voz haciendo un esfuerzo por salir de sus labios cubiertos de sangre. «No debes creer en lo que dicen. Hay cosas que están más allá de nuestra comprensión». De repente, un grito cortó la noche como un cuchillo. Samuel había reaparecido, manifestándose entre la multitud, cubierto de sangre y sudor, como si acaba de salir de una batalla épica. «¡No! ¡Detente!», exclamó, pero su voz fue ahogada por el caos que lo rodeaba. Los hombres enmascarados se agazaparon, listos para disparar, pero algo más inquietante sucedió. Un trueno resonó en el cielo, seguido de una racha de luz. Un destello brillante iluminó el área, y para el shock de todos, un estruendo ensordecedor sacudió la noche. Un coche deportivo negro se precipitó en la escena, las luces cegadoras encandilando a todos por un momento. La puerta se abrió de golpe, y un hombre alto y elegante salió, con un aire de autoridad que paralizó a cada persona en el lugar. Era un desconocido, pero a la vez Alejandro sintió que lo conocía. El desconocido caminó directo hacia ellos, ignorando el caos. «Todos tranquilícense. Soy el agente a cargo», gritó, y su voz resonó como un trueno. «La situación está bajo control». La multitud se dividió, murmurando, pero no comprendían la magnitud del enfrentamiento que se desarrollaba. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó un policía, su voz llena de ansiedad, mientras el ruido comenzaba a disiparse.
Es más complejo de lo que parece, dijo el agente, colocándose frente a Laura. Laura, mi chica, has estado atrapada en un juego que no comprendes. Me alegra saber que aún tienes vida. Alejandro sintió que el suelo se movía. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, sintiendo que el enfado y el miedo lo consumían. ¿Quién eres tú? Soy Lucas, respondió el hombre con una sonrisa helada, dejando caer una bomba que dejó a todos pasmados. El hermano de Laura. La revelación fue un puñetazo directo al corazón. ¿Qué? Alejandro no podía procesar lo que escuchaba. Laura tenía un hermano. Tenía que ser una broma, porque jamás había escuchado de él. Eli es importante. Todo se reduce a esto, continuó Lucas, ignorando la incredulidad de Alejandro. No has visto el cuadro completo. Laura no es quien dices que es. Es parte de una familia secreta que controla todo esto. Su madre es parte de un legado que sigue vivo. La mente de Alejandro giró. La revelación paralizó la escena. ¡Basta!, exclamó Laura, luchando por mantenerse consciente. Lucas, no puedes. Pero él la ignoró. Nadie puede conocer la verdad. Se han cometido errores. No sé si puede haber un retorno. La luz del auto iluminó aún más el ambiente, pero la tensión se había disparado. La multitud murmuraba. Los murmullos eran ecos de incredulidad. La mente de Alejandro se nublaba, y el dolor en su pecho crecía, empujándolo hacia el abismo. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, Alejandro gritó, el dolor desgarrándole la voz. ¿Por qué mamá nunca nos habló de ti? El cuerpo de Laura se desplomaba y su luz se apagaba despacio. Una risa oscura salió de Lucas. Porque esta familia nunca ha sido segura y tú deberías haberte mantenido alejado. En ese instante, el aire se saturó de tensión. Un sonido de motores rugiendo resonó en la distancia, sofisticado y amenazante. De repente, otro coche negro, más grande, se acercó, aparcando abruptamente. La puerta se abrió, y 5 hombres uniformados, con actitud decidida, bajaron del vehículo. La multitud se dispersó rápidamente. El miedo flotaba en el aire como un denso humo. Alejandro sintió el pánico subir a su pecho. ¿Qué está pasando? La atmósfera se tornó oscura. Todo se sentía como una ominosa tormenta a punto de desatarse. El líder de los nuevos arribados, un hombre de cabello canoso y cicatrices que contaban historias de guerra, se acercó directo a Lucas. Parece que el juego se complicó, dijo, con una mirada que podría cortar el aire. Lucas retrocedió, pero el miedo en sus ojos se tornó frío. «No me tocarás a ella, no mientras yo esté aquí», Alejandro gritó, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir como lava por sus venas. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué querían de Laura? Pero en un giro inesperado, el hombre canoso se tornó hacia Laura. «¿Recuerdas lo que te prometí, Laura?», dijo, sus ojos fijos en ella, revelando un extraño vínculo. Es hora de que el legado continúe. Alejandro sintió que el corazón le fallaba. ¿Qué significa eso? La incredulidad lo consumía, y el hilo que unía todo se volvía más confuso. Laura levantó la mirada, sus ojos deslizando un destello de angustia antes de soltar una verdad que lo dejaría boquiabierto. Eli no solo era mi hermana, es tu madre también, Alejandro. La revelación lo atravesó como un rayo. Todo lo que pensaba saber se desmoronaba. La confusión se volvió asfixiante. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué otros secretos se escondían en este laberinto de traiciones? «No, es mentira, tú no puedes ser mi madre», gritó. Pero mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, el único aliado que le quedaba, Laura,
yacía herida, mientras los rostros en la multitud se volvían sombríos, contemplando el horror que estaba por venir. El eco de esa palabra lo dejó paralizado. Madre. ¿Qué o quiénes eran realmente ellos en su vida? La noche, llena de sombras, guardaba secretos aún más oscuros que no estaban dispuestos a revelar. Mientras las sirenas comenzaban a sonar a lo lejos, Alejandro comprendió que muchas preguntas seguían sin respuesta y la búsqueda de la verdad podría ser la perdición de todos. La revelación de Laura resonó en el aire como un trueno, sacudiendo el suelo bajo los pies de Alejandro. Las sombras se cernían sobre ellos, y el miedo se palpaba en el ambiente. ¿Qué estás diciendo, Laura? ¿Eli es mi madre? Eso no tiene sentido. ¿Por qué nunca lo mencionaste? Su voz temblaba, las palabras salían atropelladas, y su mente se retorcía tratando de asimilar el caos. Los hombres enmascarados intercambiaron miradas, y el líder con cicatrices llevó su mano hacia un arma. «No tenemos tiempo para juegos», murmuró, mirándolo con desprecio. Pero la expresión de Lucas se endureció. «No dispares. No quiero más muertes hoy». Alejandro sintió cómo se le encogía el corazón. ¿Por qué debería confiar en ti? La confusión y el terror giraban como un torbellino en su interior. El mundo ahora parecía un laberinto sin salida. La noche, que antes fue testigo de un caos controlado, ahora se llenaba de tensión. Laura, luchando por retener su energía, extendió la mano hacia Alejandro. «Escúchame, todo esto es más complicado de lo que imaginas». Pero el aire se llenó de un rugido inconfundible. Un helicóptero apareció repentinamente, sus luces cortando la oscuridad como cuchillos brillantes. Las sirenas de la policía se acercaban, pero esto era algo más. El hombre canoso levantó la vista. Los ojos se le abrieron como platos. «¡No puede ser!», gritó, mientras su rostro se convertía en una máscara de pánico. Alejandro giró la cabeza justo a tiempo para ver a una figura masculina descender del helicóptero, vestido con un traje oscuro y un semblante grave. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exclamó el hombre al aterrizar. Era Santiago, un reconocido detective con el que Alejandro había tenido algunas interacciones en el pasado. Tenía fama de resolver casos imposibles, pero lo que estaba presenciando era otro nivel de locura. «¡Santiago!», gritó, sintiendo que quizás había una oportunidad de salvar a Laura. «¡Ella está herida! ¡Necesitamos ayuda!». «Tranquilo, Alejandro», dijo el detective, levantando la mano para calmarlo. «La situación es mucho más peligrosa de lo que parece. Todos están en riesgo aquí». Su mirada se desvió hacia Laura y luego hacia el grupo de hombres enmascarados. En ese instante el caos estalló. Uno de los hombres enmascarados, evidentemente nervioso, disparó al aire y el estruendo cortó la tensión en 1000 pedazos. «No dejen que se vayan», ordenó. Pero la súbita llegada del helicóptero había cambiado las reglas del juego. Laura, aún en el suelo, luchaba por mantenerse despierta. «No, ellos no pueden atraparte. Ellos saben más de lo que imaginas, Alejandro». Su voz estaba llena de angustia, y Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies de nuevo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Uno de los hombres enmascarados soltó la pistola, y a la vista de todos derrapó hacia el lado. «¡Basta! No soy parte de esto», gritó, revelando una cara familiar. «Soy Marcos, su amigo. No quiero estar aquí». Alejandro se quedó paralizado. «¿Marcos? ¿Tú?». El mundo parecía girar otra vez. Marcos estaba en la escena de todo este caos. La confusión pasó a ser abrumadora. ¿Qué hacía su amigo allí y por qué estaba envuelto en este lío?
No se lo cuentes a nadie, Alejandro. Por favor, suplicó Marcos, sus ojos reflejando un miedo verdadero. Me vi obligado a entrar en este mundo y no sé cómo salir. La sinceridad de su amigo golpeó a Alejandro con fuerza. La multitud que observaba la escena comenzó a murmurar, el asombro mezclándose con un aire de horror. Las luces del helicóptero seguían brillando, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Las miradas se cruzaron, y Alejandro sintió que el tiempo se apagaba de a poco. Santiago se acercó, interponiéndose entre Alejandro y el grupo de hombres enmascarados, su presencia imponiendo respeto. ¿Qué están haciendo? Esta no es la manera de manejar las cosas. De repente, las luces del helicóptero fallaron y se apagaron, dejando a todos en una oscuridad inquietante. En un acto de desesperación, el hombre canoso se giró y tomó a Laura por el brazo. «Esto se acaba ahora», dijo, su voz cargada de rabia. La atmósfera se volvió densa, y el silencio se sintió como una bomba a punto de estallar, como si en ese momento la verdad aún no revelada fuera capaz de cambiarla. «Laura, no», gritó Alejandro. Y entonces, en medio del caos, un disparo atravesó la noche, seguido de un grito desgarrador. La confusión reinó y todos se sumergieron en un torbellino de desenfreno. Cuando la oscuridad se disipó, todos se dieron cuenta de que alguien había caído, un cuerpo en el suelo, y el eco de lo que pudo haber sido un final o un nuevo comienzo resonó en sus corazones. ¿Era el momento en que todo cambiaría o solo el inicio de una pesadilla aún mayor? El sonido del disparo, una explosión que retumbó en la noche, resonó como un eco de tormenta. Alejandro sintió que el mundo se detenía. La mirada de Laura, herida y frágil, se fijó en él, como si pidiera ayuda mientras un hilo delgado de sangre brotaba de su boca. «Alejandro, ayúdame», susurró, luchando por mantenerse consciente. Su cuerpo estaba débil, y el horror de la situación lo aplastaba. Alejandro se arrodilló, sintiendo su corazón latir desbocado y la presión en su pecho aumentar. «¡No te vayas, por favor!», gritó, sintiendo el nudo en su garganta volverse intolerable. Los hombres uniformados avanzaban, pero el aire estaba helado con la tensión. La multitud miraba, el asombro y el miedo reflejados en sus rostros. Él podía ver el caos mientras Santiago trataba de controlar la situación. «Necesitamos una ambulancia, rápido». Lucas, el hermano de Laura, miró a su alrededor, su rostro destilando una mezcla de furia y desesperación. «Esto no puede estar pasando», exclamó mientras se movía, intentando fortalecer a su hermana. «Tienes que resistir, Laura. Prometí protegerte». En otro rincón del lugar, Marcos, visiblemente tenso, se mantenía al margen, su mirada entre la incertidumbre y el miedo. «No quiero estar en esto. Me forzaron», murmuraba, como si intentara convencer a los demás y a sí mismo al mismo tiempo. El hombre canoso, que había sacudido la escena con su llegada, gritó: «Todos quieren el legado. No se lo permitiré». Sus palabras eran un grito de guerra, llenas de determinación. La situación era más que fea. Se tornaba una guerra silenciosa ante la mirada de la multitud. Un súbito estruendo hizo que todos saltaran. «¡El helicóptero está aquí!», gritó alguien. Un nuevo grupo de hombres emergió, pero esta vez vestían insignias. La policía había llegado, y con su llegada, una chispa de esperanza iluminó la penumbra. «¡Todos al suelo!», ordenó un oficial. La confusión dominó la escena por un segundo, y fue el momento que Alejandro necesitaba. Sin más dilación, se lanzó hacia Laura, apretando su mano. «No te dejaré ir, Laura, lo prometo».
Con un esfuerzo monumental, ella sonrió débilmente. Alejandro, recuerda, la verdad siempre duele. Sus ojos se cerraron lentamente y Alejandro sintió que el pánico lo consumía. ¡No, no! ¡Despierta, por favor! ¡No me dejes!, clamó, casi rogándole al universo. Ella no se irá sin luchar, gritó Lucas, moviéndose rápidamente, mientras los hombres enmascarados retrocedían, sintiendo la presión de la llegada de la policía. Alejandro no podía dejarlo todo en manos de otros. Se agachó para tratar de alivianar el sufrimiento de Laura, mientras una ambulancia llegó, las luces azules reflejándose en su rostro demacrado. ¡Llévenla!, ordenó un paramédico, empleando una firmeza que cortó la tensión del aire. Trasladaron a la ambulancia y Alejandro sintió que su corazón se rebelaba. Si la llevaban, se llevaban una parte de él. El viento sopló con fuerza y el caos que había sacudido esa noche comenzaba a disiparse. La policía controlaba a los hombres enmascarados y las luces de emergencia marcaban un final en la confusión. «Necesitamos hablar», dijo Santiago a Alejandro, mientras lo abrazaba fuerte, como si anticipara un futuro complicado. «Tú estás en medio de algo que sobrepasa lo personal. Hay un legado que nadie puede ignorar». Alejandro dio un paso atrás, su pecho aún palpitando de angustia. «No puede ser. No puedo perder a Laura así. No tengo idea de lo que está sucediendo». Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Laura, que fue llevada a la ambulancia. «Prométeme que lucharás, Alejandro. ¡Prométemelo!», gritó ella. Los ojos de él se llenaron de lágrimas. «Lo prometo». Y en ese instante, Alejandro sintió que una sombra lo envolvía. El legado, la verdad, todo parecía un laberinto que apenas estaba comenzando a explorar. A pesar de la confusión y el miedo, había una chispa esperanzadora brotando en su interior. Y así, en una noche de revelaciones y secretos, Alejandro comprendió que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Pero espera, tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas vean esta increíble historia. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad maravillosa.